doctor Paz, pues trataremos una temática muy interesante vinculada al derecho de las sucesiones y que, tal como además lo ha dicho el doctor, tiene siempre mucha actualidad y es uno de los temas centrales, cardinales de la materia, aunque siempre se lo ve en el programa en la parte final, pues yo diría que es tal vez uno de los temas, y además uno de los temas más interesantes que tendremos la oportunidad de ver, la sucesión testamentaria desde diferentes puntos de vista, diferentes aspectos de la sucesión testamentaria con los colegas que nos acompañarán. Y bueno, en lo que concierne al tema que me corresponde exponer, la libertad de testar, ¿verdad? En el marco de la sucesión testamentaria, bueno, podríamos hacer una breve introducción a modo de antecedentes históricos para ver justamente cómo es que se ha ido desarrollando esta cuestión de la libertad de testar y las restricciones a la libertad de testar, siempre partiendo del derecho romano, ¿no? Donde muchas de las instituciones, si no la mayor parte de las instituciones del derecho sucesorio, pues tienen esa inspiración, tienen ese origen, ¿no? Donde en el derecho romano antiguo, pues teníamos una situación en que el causante, el testador, tenía prácticamente una libertad prácticamente ilimitada en lo que concierne a la disposición de su patrimonio mediante testamento, ¿verdad? Prácticamente ilimitada. Y en ese contexto también donde de la sucesión testamentaria, siempre lo recalcamos, pues tenía una importancia fundamental en la vida del ciudadano romano y tenía en la práctica pues, una preeminencia frente a la sucesión legal y donde poco a poco esa libertad absoluta que existía en el derecho romano en sus orígenes, pues se va restringiendo, se va limitando con el paso del tiempo para alcanzar soluciones justas frente a problemas a los cuales también daba lugar en su origen, pues esta libertad absoluta a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Y una primera limitación que se da justamente ya en la época del ius civile está en justamente en la idea de que el testador romano, bueno, puede en principio disponer libremente de su patrimonio mediante testamento, pero siempre debía hacer una referencia a los llamados, bueno, a lo que en la actualidad conocemos como herederos forzosos, ¿verdad? A sus parientes más próximos, donde tenía que mencionarlos, referirse a ellos en el testamento, ya sea para instituirlos como herederos, o ya sea para desheredarlos, ¿no? La famosa desheredatio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una primera limitación. Pero una limitación de carácter formal, ¿verdad? ¿Por qué de carácter formal? Porque de todas maneras, pues el testador, el causante, podía con su patrimonio hacer lo que quisiese, ¿verdad? Distribuirlo de la forma que de la forma que mejor le pareciese según su voluntad, pero necesariamente tenía que referirse a sus parientes más próximos, ¿no? A los que llamaríamos herederos forzosos, ¿no? Para instituirlos como herederos o para desheredarlos, ¿verdad? Pero de todas maneras, todavía en esta época, pues hay una todavía muy amplia libertad testamentaria, ¿verdad? Solamente con esa restricción de carácter formal. Pero bueno, viendo que de todas maneras esta circunstancia, este antecedente daba lugar a soluciones bastante injustas donde el causante pues terminaba desheredando o excluyendo de su sucesión a sus parientes más próximos sin una causa justificada, es que ya en la época en una época más avanzada del derecho romano, va apareciendo una nueva limitación ya no de carácter formal, sino de carácter sustancial. ¿A qué iba esta nueva limitación de carácter sustancial en lo que concierne a la libertad de testar? Esta nueva limitación pues estaba vinculada ya no a tener que nombrar específicamente a sus parientes más próximos para instituirlos como herederos o para desheredarlos, sino que si quería desheredarlos a estos parientes más próximos, necesariamente tenía que exponer una causa justa para la desheredación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya un límite sustancial material a la arbitrariedad que pudiese tener el causante, ¿no? Donde justamente se buscaba evitar que el causante excluyese completamente
o dejase una porción muy pequeña a sus parientes más próximos, a sus parientes más cercanos. Y esta limitación, ¿dónde surge además esta nueva limitación, ya no de carácter formal, sino de carácter sustancial, de un órgano conocido como el Tribunal Centibural, ¿no? Donde justamente, pues viendo casos en los cuales los parientes más próximos quedaban desheredados sin un motivo justo, sin una razón justa, pues este tribunal pues da fallos, da decisiones en las cuales estos testamentos con estas desheredaciones injustas pues son considerados nulos, ¿verdad? Considerados como testamentos sin efecto, ¿no? En el marco de la llamada querela inoficiosa testamenti, ¿no? La acción por la cual pues justamente se podía limitar o se podía invocar este tipo de situaciones. Entonces, en esta época, ¿no? Con este tribunal, pues las causas de desheredación justas o injustas no estaban regladas, no estaban nominadas, no había una lista expresa, sino que pues dependían ya del buen entender, del buen juicio, del buen saber y entender del tribunal que estaba conociendo el caso, ¿no? Entonces era una cuestión que ya se analizaba caso por caso. Pero ya en la época del derecho justinianeo, ¿verdad? En las famosas novelas de Justiniano, ya se establece un conjunto de causas de limitaciones o de causas de desheredación con carácter tasado, con carácter rígido, ¿no? Donde justamente pues el heredero o el pariente más próximo solamente podía quedar excluido de la sucesión en función de estas causas expresamente previstas por la ley, expresamente previstas por la norma. Y a partir de eso, pues es que ya con el paso del tiempo vamos a tener el antecedente de lo que conocemos hoy en día como el sistema de las legítimas, que bueno, ha ido evolucionando ya pasando del derecho romano al derecho germano antiguo, al derecho francés antiguo, al derecho español antiguo, y ha pasado consecuentemente a las legislaciones modernas, ¿verdad? Bueno, no podemos tampoco extendernos en los distintos antecedentes o los distintos modelos en cada uno de los derechos antiguos, pero podemos señalar con carácter general que en el derecho comparado, la cuestión en lo que concierne a la libertad de testar, tenemos dos grandes sistemas, el que podríamos llamar el sistema de la libertad de testar y el sistema de las legítimas. El sistema de la libertad de testar, que sobre todo pues ha tenido asidero en los países anglosajones y los países de los cuales formaba parte también los países que antes, que forman en la actualidad el Commonwealth, es decir, los países que anteriormente formaban parte del Imperio Británico, y por otro lado, los países donde impera el sistema de las legítimas, que son los países del derecho europeo continental y muchos países latinoamericanos, particularmente, entre ellos el nuestro, ¿verdad? En lo que concierne al sistema de la libertad de testar, bueno, y antes siempre recordando que cuando hablamos de estos sistemas, pues siempre tenemos que tomar en cuenta que se trata de sistemas ideales, ¿verdad? Pero que estos sistemas que en principio podríamos entender como absolutos o ideales, pues se van transformando, se van modificando, se van influenciando recíprocamente en el transcurso del tiempo y consecuentemente pues va a ser muy difícil encontrar un sistema puro, ¿verdad? Siempre vamos a tener sistemas que están en algún punto intermedio entre los modelos ideales. Entonces, bueno, retomando el sistema de la libertad de testar, decíamos que tiene mayor asidero, mayor aplicación en los países anglosajones, donde sabemos la importancia que justamente estos países atribuyen desde el punto a la libertad, ¿no? A la libertad como principio, como valor, como derecho. Y en ese marco, en estos sistemas, históricamente, pues se tenía lo que podríamos llamar una libertad absoluta de testar, es decir, donde se entendía que el causante mediante testamento podía disponer de la manera más libre
de su patrimonio para después de su muerte, ¿no? En principio, pues, una idea de una libertad de testar o una libertad de disposición de su patrimonio para después de su muerte prácticamente ilimitada, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, estos sistemas de libertad de testar, reiteramos, basados en esta idea de la libertad individual, del respeto a la libertad individual, pues se van, podríamos nosotros decir, se van siendo objeto también de transformaciones, de limitaciones, pero de transformaciones o limitaciones distintas a las limitaciones que vamos a tener en el sistema de las legítimas. En el sistema de la libertad de testar, las limitaciones que progresivamente van surgiendo a la libertad de testar van teniendo una orientación o finalidades, objetivos vinculados a la protección de los parientes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? No en sentido de atribuir a los parientes más próximos una porción, necesariamente una porción del patrimonio del causante, sino atribuir a los parientes más vulnerables una especie de compensación, una especie de pensión o una atribución patrimonial que justamente les permita solventar esa situación de vulnerabilidad, esa situación de debilidad, ¿verdad? Todo esto se traduciría en lo que podríamos nosotros llamar una especie de derecho a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sistema de la libertad de testar, donde en principio teníamos esta libertad de testar absoluta, va surgiendo una especie de derecho a los alimentos de los parientes más vulnerables. ¿Quiénes eran estos parientes más vulnerables? Pues en principio la cónyuge, ¿verdad? La cónyuge del causante, ¿verdad? Al margen de la cónyuge, los hijos menores de edad, ¿verdad? ¿Quién más? Los hijos que estuviesen en una situación, hijos o hijas en una situación de discapacidad. ¿Quién más? Bueno, hace muchos años todavía pues la hija o las hijas mujeres también se consideraba que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, porque todavía 50 años atrás, pues la mujer todavía no estaba integrada al mercado laboral, había esa especie de sometimiento que podía haber al marido, entonces también se la consideraba como un sujeto de mayor vulnerabilidad o mayor debilidad frente a los otros hijos o parientes más próximos del causante, ¿no? Y nuevamente reiterar, ¿no? Que en este sistema, donde la limitación a la libertad de testar se da en función a una especie de derecho a los alimentos, reiteramos, no hay una atribución de una porción del patrimonio del causante a estos parientes más próximos, sino que hay una atribución solo de una especie de pensión, ¿verdad? O de una atribución patrimonial en un pago único o una atribución de un bien inmueble específico, justamente en favor de estos parientes más vulnerables, pero con un objetivo específico, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo específico? Que estos parientes más vulnerables no se encuentren en una situación de desamparo, en una situación de pobreza, ¿verdad? Y por ejemplo, pues qué tipo de atribución, qué tipo de derecho, en qué se traducía este derecho a los alimentos, ¿no? Al cual estamos haciendo referencia, ¿no? Por ejemplo, el derecho a recibir una especie de pensión mensual, periódica, del patrimonio del causante para poder cada mes pues solventar los gastos esenciales que cubran justamente lo necesario para la existencia digna de la persona, ¿no? Eh, y estos distintos, estos derechos a los alimentos o de carácter asistencial, pues reiteramos, pues se han ido consagrando en los derechos de los países anglosajones, en los distintos derechos de los Estados Unidos de Norteamérica, menos en el estado de Luisiana, donde más bien el estado de Luisiana tiene una orientación del derecho europeo continental, pero también en el derecho inglés y en otros derechos que también tienen esa inspiración. En Latinoamérica, por ejemplo, el derecho mexicano o el derecho costarricense, ¿no? Entonces tenemos en principio justamente esa idea de una limitación
sucesión con un carácter asistencial. Pero con el paso del tiempo, yo diría que estos derechos anglosajones también están asumiendo ciertos elementos del sistema de las legítimas, ¿no? Donde ya se está reconociendo poco a poco que los parientes más próximos tengan derecho también a una porción específica del patrimonio del causante. Y eso es una evolución importante y además muestra cómo hay un aprendizaje recíproco entre los distintos sistemas, ¿no? Y además cómo en países en los cuales se le da tanta importancia justamente al principio, al derecho a la libertad, pues también se empiezan a considerar también cuestiones o motivaciones de carácter social, ¿no? Y eso también pues nos lleva brevemente justamente a hacer referencia a cuáles son las bases o los sustentos de este sistema de la libertad de testar, que en algún momento lo mencionábamos también en las clases, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esta idea de que el causante pues pueda disponer de todo su patrimonio? Bueno, en primer lugar, tal como ya lo hemos señalado, el principio, el derecho a la libertad individual, ¿no? El derecho de hacer uno mismo con su persona o su patrimonio como lo disponga uno por su propia voluntad. Al margen de ello, también veíamos cómo hay motivaciones vinculadas a la ordenación o a la regulación de la familia o a alcanzar una distribución del patrimonio más equitativa entre los miembros de la familia, como consecuencia también de la abolición de la valoración del propio causante, ¿no? Se dice que el padre es el que está en una mejor situación. ¿Para qué? En una mejor situación para justamente valorar las limitaciones, las debilidades, la vulnerabilidad de sus parientes más próximos, particularmente de sus hijos, ¿verdad? Y justamente, y además, y en ese marco también compensar las desigualdades naturales o las desigualdades de la fortuna entre sus descendientes, ¿no? Tal vez favoreciendo mediante actos mediante liberalidades hechas mediante testamento a sus descendientes que se encuentren en una situación más vulnerable o en una situación más difícil frente a los otros, ¿no? O también, como lo habíamos señalado, ¿no? El padre también está en mejor posición de valorar las virtudes o los defectos de sus descendientes y consecuentemente premiar o castigar las tendencias positivas o las tendencias negativas de los mismos, ¿verdad? Y también lo anterior vinculado a fines de ordenación de la familia o mantener una especie de liderazgo sano en el grupo familiar, ¿no? Donde justamente los descendientes más o los parientes más próximos tomen en cuenta esta libertad del causante justamente de poder decidir qué hacer con su patrimonio para después de su muerte, para también justamente mantener un comportamiento más digno, más ético en su vida personal, pero también en su vida familiar. Y por otro lado tenemos junto a este sistema de la libertad de testar, el sistema de las legítimas, que ya hemos dicho que tiene mayor asidero en los países del derecho europeo continental y en muchos países del ámbito latinoamericano, inspirados también en el derecho europeo continental, y donde vamos a tener justamente, ya inspirados en el derecho romano, esa idea de que del patrimonio del causante vamos a tener una porción que vamos a llamar una porción de libre disposición, respecto a la cual el causante puede libremente disponer para después de su muerte, y una porción que vamos a llamar porción legítima, que va a estar reservada para los herederos forzosos, llamados también legitimarios, y respecto a la cual el causante no tiene una libre disponibilidad, ¿verdad? De manera que si realiza actos que afectan que superan la porción de libre disposición, afectando la porción legítima de los herederos forzosos, pues estas liberalidades que puede realizar a través de donaciones en vida o mediante disposiciones testamentarias, pues también serán susceptibles a ser impugnadas a través
acción de reducción, que también será un tema que será tratado más adelante, ¿verdad? Y muy bien, respecto a este sistema, pues el fundamento, sobre todo, está vinculado a la protección de la familia, ¿verdad? A evitar que el causante, a través del ejercicio de la voluntad testamentaria, pueda dejar a sus parientes más próximos en una situación de ¿qué? En una situación de desamparo, en una situación de pobreza, ¿verdad? Y todo de esto naturalmente vinculado también a la idea de la existencia de deberes de protección recíproca o de solidaridad recíproca entre los miembros de la familia, ¿verdad? Donde esta idea o esta necesidad de protección de la familia o de solidaridad de la familia, pues se puede entender que tiene primacía frente a la libertad absoluta del causante para disponer mediante testamento, ¿no? Ahora bien, en el sistema de la libertad o de las legítimas, no es que se niega la libertad de testar, se reconoce la libertad de testar, pero se reconoce la libertad de testar sometida a ciertos límites, ¿verdad? Límites que ya hemos señalado, necesarios para la protección del grupo familiar más próximo al causante, ¿verdad? Y además, bueno, reiterar, ¿no? La diferencia entre el sistema de las legítimas y el sistema de la libertad de testar en lo que concierne a la protección de o a estas limitaciones que hemos dicho que hay en ambos sistemas. En el sistema de las legítimas, reiteramos, vamos a tener una porción del patrimonio que no va a estar sujeta a la libre disposición del causante, ¿verdad? Y donde si hay actos que afectan esa porción legítima, pues van a ser susceptibles de ser atacados mediante las acciones que dispone la ley, ¿verdad? Algo muy diferente a los derechos de carácter asistencial que existen en los derechos de carácter, a los derechos anglosajones, ¿no? En estos últimos, pues el derecho de los parientes más próximos, reiteramos, simplemente tiene un carácter asistencial, ¿verdad? En cambio, en el sistema de las legítimas ya se va más allá del ámbito simplemente asistencial a reconocer una porción que está afectada a los parientes más próximos que llamamos herederos forzosos. Y ya yendo a la última parte de la exposición, pues algo que será ampliamente, bueno, eh, tal vez lo que nos podríamos preguntar, bueno, ¿y quiénes son estos herederos forzosos? Pues los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, ¿no? ¿Y quiénes no son herederos forzosos? Pues los llamados herederos simplemente legales, entre los que vamos a tener los colaterales y el Estado. Y en lo que concierne a los herederos forzosos, pues será también importante hacer referencia a cuál es el contenido o la cuantía de la porción legítima, es decir, esta porción que no está sujeta a la libre disponibilidad por parte del causante, ¿verdad? En el caso de los descendientes será de 2/3 partes, de 4/5 partes. En el caso de los ascendientes será de 2/3 partes. Y en el caso del cónyuge, pues ahí tenemos múltiples hipótesis o múltiples situaciones, que también las mencionábamos en clases. El caso en que solo tengamos al cónyuge, situación en la cual pues la legítima será de 2/3 partes. Ahora bien, si el cónyuge concurre con otros herederos forzosos, como pueden ser descendientes y ascendientes, ahí también vamos a tener otros escenarios. Si el cónyuge concurre con descendientes, pues la legítima va a ser de 4/5 partes, y si concurre con ascendientes, pues va a ser de 2/3 partes, ¿verdad? Entonces, pues el contenido de la legítima va a depender de estos distintos escenarios, primero, de cuáles son los herederos forzosos que tengamos en una situación particular, en un caso concreto. Si tenemos descendientes o si tenemos ascendientes o si tenemos cónyuge o cónyuge que concurra con ascendientes y descendientes, pues ahí va a variar la situación, ¿verdad? Y también tomar en cuenta que
ya dependiendo del número de herederos forzosos que tengamos en un caso particular, pues vamos a tener también la legítima global y la legítima individual de cada uno de esos herederos forzosos, y donde la legítima individual se va a determinar pues a partir de la legítima global, ¿verdad? Si tenemos, imagínense, cuatro hijos del causante, pues la legítima individual de cada uno de ellos dependerá o se calculará a partir de la legítima global de 4/5 partes del caudal relicto, ¿verdad? Y para terminar, simplemente señalar cómo ya la orientación de las legislaciones modernas es ir ampliando el ámbito de la cuota de libre disposición, ¿verdad? Nosotros, sobre todo, bueno, nuestra legislación da muy poco espacio a la cuota de libre disposición, sobre todo cuando tenemos descendientes, ¿no? La porción legítima es muy pequeña, de 1/5 parte, ¿no? Pero ya la tendencia es justamente ampliar un poco más la cuota de libre disposición, como ocurre en el código, en el nuevo, bueno, en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina del año 2014, que el Código de Vélez, pues, tenía una estructura de la legítima similar a la nuestra, pero ya se ha ido reduciendo la legítima de los descendientes de 4/5 partes a 2/3 partes, y la legítima también de los ascendientes de 2/3 partes a 1/2 del caudal hereditario. Y yo creo que esa también será la orientación, o puede ser una orientación en una futura modificación o revisión del Código Civil, ¿no? También para ampliar la cuota de libre disposición, lo que también yo creo que va a incidir positivamente en el mayor uso del testamento, ¿no? Donde tal vez el testamento no es objeto de, no tiene una utilización tan frecuente en nuestro sistema jurídico, justamente porque la cuota de libre disposición es muy pequeña, sobre todo en el caso de la existencia de descendientes del causante, ¿verdad? Y siendo tan pequeña la cuota de libre disposición, pues no hay un incentivo, no hay una motivación para tal vez otorgar testamento, ¿verdad? Entonces, pues quién sabe si en un futuro, con una modificación del Código Civil, ampliando la cuota de libre disposición y restringiendo las porciones legítimas de descendientes y ascendientes, pues esto también pues favorezca o incentive la otorgación o bueno, la mayor otorgación de testamento en nuestra economía jurídica. Y bueno, con esas reflexiones, pues doy por terminada mi participación, también para dar espacio a los otros colegas.